¿Cómo está el pueblo de Dios en esta tarde? Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas al Señor más fuerte? Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 47, dice: pueblo todos, batid las manos, amén. Por eso lo hacemos, alabamos al Señor con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestras piernas, ¿verdad? Con todo lo que el Señor nos ha dado, lo alabamos, amén. Entonces, buena práctica siempre aplaudirle al Señor, siempre exaltarlo cuando estamos especialmente en la casa de Dios, hacerlo, amén. El día de ahora, hermano, me han pedido hablarles de este tema y tiene sentido porque estamos en la cúspide de la celebración esta, ¿verdad? La que nosotros conocemos, vaya, tradicionalmente como mexicanos, ¿verdad? Y como aquellos que quizás estuvimos en la iglesia católica, esta celebración la conocemos como Pentecostés, ¿verdad? La palabra Pentecostés significa 50, proviene del griego, ¿sí? Y simple y sencillamente habla de 50 porque es el 50º día. Vaya, no sé cómo, mi español no es muy bueno, ya no es muy refinado, pero discúlpeme si está incorrecta la pronunciación, ¿verdad? Pero es el día 50, ¿sí? Después de que el pueblo de Israel celebró la Pascua. Amén. Entonces, en la palabra de Dios encontramos lo que son las fiestas o las ceremonias, ¿verdad? Del pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Este pueblo de Dios, el Señor por mandato les da lo que son las fiestas solemnes en Levíticos 23 y les dice: estas fiestas las vas a guardar como pacto perpetuo, como una forma de observación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eran sombras de lo que el Señor haría en el futuro. Amén. Podemos ver que el Señor cumple estas fiestas de manera simbólica, como se celebran, las cumple de manera literal en su venida, en su sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿verdad? En la venida del Espíritu Santo. Coincidentalmente, esta fiesta de Pentecostés o esta celebración, ¿verdad? La reconocemos nosotros como creyentes en Cristo, la encontramos en Hechos 2, donde habla sobre esos creyentes que estaban en Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo, amén. Ese día el pueblo, o más bien los creyentes en Cristo, los cristianos, ¿sí? Comienza como quien dice la iglesia de Cristo, ¿sí? El momento en que desciende el Espíritu Santo en ese lugar, en esa ciudad de Jerusalén, comienza lo que es la iglesia de Cristo. Ahora, hay algo que trasciende todavía eso más atrás, y esto proviene desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Los judíos o el pueblo de Dios divide la ley en tres divisiones principales, ¿sí? Lo que es la ley jurídica moral, lo que es la ley ceremonial y lo que es la ley sacrificial. Dentro de la ley ceremonial tenemos 7 fiestas, y una de esas fiestas es la fiesta de las semanas. Esta fiesta de la semana la celebraban los judíos por mandato de Dios, ¿sí? Y es precisamente donde proviene la palabra Shavuot, que es la palabra que utilizan los judíos para llamarle esta fiesta. Las semanas, obviamente, son 7 semanas que llevan desde la Pascua, ¿sí? Hasta lo que es la celebración de Pentecostés. Culmina las 7 semanas, el 50º día es cuando se celebra esta fiesta. Dentro de creencia, sí, judía, tradicionalmente, podemos, si nos metemos a estudiarlo, podemos ver que se cree, ¿sí?, que cuando sucedió esta fiesta dentro del pueblo judío, por primera vez, después de observar la Pascua que sucedió en Nisan 14, el día que los judíos iban a salir de Egipto, sí, ofrecen ese sacrificio de la Pascua, rocían los dinteles de la casa, pasa el ángel de la muerte y no daña a sus primogénitos. Y al siguiente día, Nisan 15, el pueblo de Dios sale, ¿sí? Sale de Egipto y comienza su éxodo. Me voy a ir lo más rápido posible porque no tengo mucho tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible que pueda, ¿sí? Pasa 50 días, o sea, lo que le llaman el conteo del Omer, ¿sí? Y llegan a lo que es el pie del monte Sinaí, en el desierto. Dentro de este proceso pasan muchas cosas, ¿sí?
pasa lo que es cuando llegan al Mar Rojo, ¿sí? Y Moisés lo tiene que abrir, porque detrás de ellos venían los egipcios para matarlos. El Señor agarra y se pone detrás de ellos por medio de una columna, ¿sí? de fuego, ¿sí? Una columna de humo que también los protegía durante el día de los rayos del sol, y en la noche los alumbraba. Se pone detrás de ellos entre los egipcios y los hebreos, y Moisés abre el Mar Rojo y pasa el pueblo hebreo por ahí. Una vez que pasa la última persona de ese pueblo, los egipcios vienen detrás, y el Señor le dice a Moisés: ahora sí, extiende tu vara y ciérralo. Y lo cierra, y ahí acaban con ese pueblo judío. Pasan unos días y van en el desierto y llegan a un lugar que se llama Mará, que así lo denominaron ellos porque las aguas eran amargas. Y ahí el Señor le da un mandato a Moisés. Moisés tira un árbol sobre las aguas, y las aguas se endulzan, y el Señor les da de beber en ese día, ¿verdad? Continúan por su éxodo, ¿sí? Para esto llegan a lo que es un lugar que se llama Refidim, y ahí el Señor de nuevo les da de beber, ¿sí? Les da lo que es maná, les da lo que es una victoria sobre los amalecitas. Y ahí es donde conocemos la historia donde Moisés está levantando las manos, ¿verdad? Y se cansa, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria me ponían en la clase de educación física a ponerme con las manos así afuera, el maestro de física, y tardábamos un minuto y ya estábamos todos así, ¿verdad? No aguantábamos nada. Bueno, Moisés tuvo que estar así todo el día. Entonces imagínense, él estar alabando a Dios todo el día con las manos así, se cansa. Entonces dice la palabra que un hombre por el nombre de Ur, que es la única vez que aparece, ¿verdad? Y otro hombre llamado Aarón le ayudan y le detienen las manos durante esa batalla para que el Señor les dé la victoria. Yéndonos más adelante, llegan a lo que es el Sinaí, al monte, ¿sí? Y aquí el Señor les da una instrucción muy específica, porque ya el pueblo de Israel había visto todas las maravillas que el Señor había hecho previo a eso. Llegan al monte Sinaí, el Señor les dice: Moisés sube al monte, y el Señor le dice: ve y dile al pueblo que yo voy a descender en 3 días, y que durante esos 3 días se santifiquen, que no hagan esto, no hagan el otro, les da toda una serie de instrucciones, ¿verdad? Y les dice: en 3 días yo desciendo. Y cuando pasan los 3 días, el Señor desciende sobre ese monte y se manifiesta de una manera asombrosa ante el pueblo, porque desciende sobre el monte y dice que hubo humo, que hubo fuego, que hubo truenos, que hubo relámpagos, y dice que hubo un sonido de un shofar. El pueblo de Israel está debajo y está viendo esos eventos, y están en un proceso de que está por subir Moisés, ¿sí? Y el pueblo de Israel se asusta, quedan impactados por lo que están viendo suceder en ese monte, ¿sí? Y están escuchando la voz de Dios, y el Señor empieza a darle los 10 mandamientos. Y cuando le da 2 mandamientos, el pueblo inmediatamente porque dice que la palabra que estaba incrementando el sonido, el audio que estaban escuchando de la voz de Dios, el shofar, sí, estaba incrementando de manera que cada vez era más impactante. Cada vez que el Señor mencionaba otro mandamiento, era más potente su voz. Y entonces el pueblo se aterró y le dicen: Moisés, ve tú como intermediario, habla con él, y todo lo que él diga, haznoslo saber y nosotros le vamos a obedecer. Y entonces mandan a Moisés, ¿verdad? Y Moisés va y recibe más instrucción. Este evento se dice que es el evento donde el pueblo de Dios recibe la Torah, ¿sí? La ley, ¿okay? La ley de Dios. Amén. Digan: la ley de Dios. Amén, gloria a Dios. Este evento, en este día, por costumbre, por tradición, por historia, se dice que fue el día de Pentecostés. Sucedió en el día 50º después de los primeros frutos, después de que termina la Pascua, ¿sí? Sucede este evento, y este evento es un evento, fíjense, que va de acuerdo a lo que sucede en Hechos 2, que vamos a ver más adelante. Pero ¿qué podemos aprender de este evento? Debe haber algo que nosotros podamos tomar y decir: pues, ¿cómo lo aplico yo para mi vida? Aquí suceden cosas sobrenaturales durante estos eventos
que muchas personas, la mayoría de las personas con sus propios ojos, quizá no lo creerían, ¿sí? Nosotros decidimos creerlo porque nosotros eso es lo que le llamamos fe. No hemos visto esto, pero lo creemos. Simple y sencillamente está escrito en la historia y escogemos creerlo. Pero ¿qué se puede aprender de estos eventos, de estos sucesos en el día de Pentecostés? ¿Qué podemos aprender? El pueblo de Dios, primeramente podemos ver que se esconde de la presencia de Dios. Se atemoriza de la presencia de Dios. Y hay solo una persona que está presente, que está metido en la presencia de Dios, y esa persona se llama Moisés. Si el Señor, hermano, se manifestara en ese día de esa manera, de esa misma manera que se manifestó ante el pueblo, la mayoría se escondería de su presencia, porque sería algo tan impactante que jamás habían visto con sus ojos. Aquí está un pueblo hebreo que estuvo en esclavitud, que no veían milagros, no era algo que precisamente fuera común para ellos. De repente empiezan a ver todas estas cosas suceder y están impactados, están anonadados, están maravillados, están quizá dudando, están quizá escandalizados, están quizá asustados. ¿Por qué? Porque regreso a Egipto, me matan, regreso a Egipto, estoy en la esclavitud, o continúo con esto y vean lo que está sucediendo. Esto es algo por encima de lo que es mi comprensión. Yo jamás he visto tal cosa. Y están tan impactados, tan asustados de lo que está sucediendo, que le dicen: Moisés, ve tú y habla con él. Nosotros no podemos seguir así porque nos da miedo esto no es algo que sea normal. Esta gente estuvo durante ese monte, durante ese evento, sí, en ese monte de Sinaí. Y esto representa figurativamente a la gente que se encuentra dentro de la iglesia. La gente que salió de Egipto entendió tres cosas, hermanos. Tres cosas entendieron este pueblo que salió de Egipto. Número uno, entendió que había redención por medio de la sangre del Cordero. Número dos, entendió la habilidad de Dios para sanarlos, porque el Salmo 105:37 nos dice que salieron con oro y plata y que ni uno de ellos estaba enfermo, que todos estaban sanos. Imagínense 3 millones de personas saliendo de Egipto y ni uno solo enfermo. Eso es tremendo. Sí, aquí puedo asegurarles que somos, ¿cuántos? 100, 150, y estoy seguro que dentro de esos 100, 150 hay un porcentaje de enfermos presentes aquí en día. Bueno, entre ese pueblo no había ni uno solo enfermo. Eso por sí solo era un milagro. Esta gente entendió que había redención en la sangre del Cordero, que el Señor tenía la habilidad para mantenerlos sanos y para sanarlos. Y también entendieron que el Señor les podía dar prosperidad, porque dice que los sacó con oro y plata, ¿sí? Oro y plata que muchos predicadores de la prosperidad usarían como un pretexto para decirle al pueblo: pues el Señor quiere que tú recibas oro y plata. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero fíjense que este no era el propósito por el cual el Señor les dio el oro y la plata. El oro y la plata el Señor se las dio con un propósito, y esa prosperidad que el Señor les quería dar era espiritual, porque estas joyas que iban a utilizar, las iban a utilizar para la construcción del tabernáculo que el Señor les dio a Moisés como visión, con todos los instrumentos que iba a haber adentro, con todas las vestiduras de los sacerdotes, con todo lo que iba a comprender este tabernáculo. El Señor de antemano ya lo tenía preparado, y por eso que salen con todo ese oro y esa plata de Egipto, porque el Señor los iba a prosperar primero que nada espiritualmente, porque con la prosperidad espiritual, hermano, viene todo lo demás. Amén. Salen de Egipto, pasan por el mar, llegan al monte donde se manifiesta la presencia de Dios. Están viendo las manifestaciones de Dios que jamás se habían visto antes, pero de repente tienen temor de esa manifestación. Cuando tú, hermano, estudias la Biblia, cuando tú estudias las obras del Señor, cuando tú estudias los caminos del Señor, ¿sí?, entiendes una sola cosa, y eso es que la palabra de Dios nos dice en Salmo 103:7, nos dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hay dos grupos de creyentes, hermano. Están aquellos creyentes que conocen los caminos del Señor porque están íntimamente en comunión con Dios, que saben precisamente el por qué el Señor hace las cosas. Y están otro tipo de creyentes que no tienen una relación íntima con Dios, pero conocen sus obras. El pueblo de Israel conocía sus obras, pero no conocía sus caminos. Y esa era la razón por la que el pueblo de Israel tenía temor de su presencia y se escondían de él. Pero Moisés no solo conocía sus obras, Moisés conocía sus caminos.
porque llevaba una relación íntima con el Señor. Amén. Diga, yo quiero conocer sus caminos. Amén. Hay dos maneras, hermanos, de servirle a Dios. Una manera es por medio del conocimiento racional. Conocemos su ley, conocemos sus mandatos, sus ordenanzas, sus estatutos, y los decidimos seguir. Quizá por nuestras propias fuerzas no podamos lograr seguirlos al pie de la letra y fallamos constantemente, porque estamos tratando de seguir, hacer algo de una manera racional, de una manera como el pueblo de Israel lo hizo. Conocía sus obras racionalmente, sabía lo que el Señor requería de ellos. Sin embargo, por causa de que no andaban caminando en el Espíritu, constantemente caían en el error de desobedecer a Dios. Pero hay otra forma de servirle al Señor. Esa forma es por medio del conocimiento personal, el conocimiento espiritual, el conocimiento íntimo con Dios. Ese conocimiento es el tipo de relación que llevaba Moisés con el Señor, que le veía cara a cara prácticamente. Hablaba con él personalmente. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, decía, ahí está el tabernáculo, la iglesia de Cristo. Ahí dice, ahí está la iglesia, ese edificio donde nos congregamos. El pueblo de Israel decía, ahí está el sacerdote. La iglesia de Cristo dice, ahí está el pastor. Y constantemente vemos que esa relación con el Señor es por medio de un intercesor, de alguna manera. El pueblo de Israel de esa manera llevaba la relación con Dios, llevaba su intermediario llamado Moisés. Pero cuando Dios se presentó, hermano, cuando Dios se presentó en el fuego, cuando Dios se presentó en los truenos, en el humo, estos estaban totalmente aterrados. ¿Qué era lo que pasó? ¿Por qué estaban tan asustados? Déjame decirles una cosa. El pueblo de Israel, escuche bien lo que le digo. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Egipto seguía en el corazón de ese pueblo de Israel. ¿Quieren una prueba? ¿Quieren ver de lo que les estoy hablando? Usted se pregunta, ¿cómo es esto posible? Le voy a decir cómo. 400 años en esclavitud, 400 años bajo cadenas, bajo costumbres, tradiciones, bajo señorío de un pueblo llamado Egipto. Un pueblo que tenía dioses paganos, un pueblo que servía a todo tipo de Dios menos al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Servía a todo tipo de Dios menos al Dios único, real, que vive por los siglos de los siglos, que su nombre es Yahweh. Este pueblo tenía tan metido Egipto en sus corazones que salen y el Señor les hace milagros, y de todos modos ellos estaban tratando de servir a Dios de acuerdo a lo que ellos solamente conocían, que eran las tradiciones. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Moisés sube a ese monte Sinaí y está ahí 40 días y el humo lo cubre y no pueden tener ni rastro de dónde está Moisés. Imagínense Moisés subir hasta allá arriba, estar 40 días, y tú como conocimiento racional dices, cualquier persona que está allá arriba 40 días sin comida y sin bebida, ¿cómo le hace para sobrevivir? Moisés seguramente está muerto. ¿Qué vamos a hacer? No baja, y la presencia de Dios obviamente sigue allá arriba. ¿Qué es lo que nosotros haremos, Aarón? Tomamos y fundimos un becerro, porque es lo único que sabemos hacer. ¿Por qué? Porque resulta que en Egipto había un dios llamado Apis, si bien me acuerdo el nombre, que era precisamente un becerro, un toro, y que se supone que ese Dios era el Dios de la prosperidad y el Dios de la agricultura. Estaban en un desierto, necesitaban prosperidad y necesitaban agricultura, hermanos, porque de otra manera no sobreviven. Sin embargo, ese Dios falso que ellos conocían no los salvó a Egipto cuando el Señor decide derramar las plagas. Cuando el Señor agarra y convierte el agua en sangre, ese becerro, ¿dónde estaba? Ese Dios falso, ¿dónde estaba? No estaba en ningún lado, porque no era real. Estaba solamente el Dios verdadero derramando juicio. Pero al pueblo de Israel se le olvidó, porque seguía Egipto en sus corazones. Y esto me lleva al punto en el que fundamental, que el pueblo, a veces los cristianos hoy en día,
se dejan llevar por sus tradiciones más que por la verdad. Porque por algún lado alguien les dijo que era esa manera y siempre han crecido con esa idea preconcebida de que debe ser de esa manera cuando la verdad está en la palabra de Dios. Fíjense algo que sucede en la presencia de Dios. Moisés sube al monte Sinaí, está ahí 40 días y 40 noches, no tiene bebida ni comida, o quizá comió y bebió, el Señor quizá le dio de comer. Mi punto es este, que cuando uno está en la presencia de Dios, hermano, lo terrenal, lo carnal, lo que tenemos en esta vida físicamente, pasa a segundo término, porque estamos en un término espiritual. Y cuando estás en el ámbito eterno, fíjense, en la eternidad no hay tiempo. El tiempo lo tenemos aquí. Y la única razón por la que tenemos tiempo es porque el Señor lo puso y lo determinó así, porque si no fuera así estaríamos perdidos para siempre. Es necesario, decía el Señor en Génesis, dice, es necesario que, ¿por qué? Porque mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, dice, por eso sus años serán 120. Luego vemos en Apocalipsis que el Señor dice lo mismo, dice, por causa de los escogidos el tiempo será cortado. El Señor estableció el tiempo como una manera de librarnos precisamente de una eternidad en la perdición. Y envejecemos y morimos porque si no fuera así, hermanos, estaríamos perdidos. Pero ciertamente sabiendo que no todos tenemos la vida comprada, que prácticamente, bueno, no todos no tenemos la vida comprada, sino que aquellos que simple y sencillamente se las compró el Señor Jesucristo en la cruz, amén. Y eso nos hace saber, darnos cuenta que cuando uno está en la presencia de Dios, el tiempo pasa tan rápido. Usted ha puesto atención a una predicación. Sí, hay veces que la presencia de Dios está fluyendo por medio de la palabra, por medio de la alabanza, por medio del servicio, y el tiempo se va así. Porque usted pasó de estar de lo terrenal, pasó a lo eterno. Y usted ahora está en lo eterno. Usted no está tomando cuenta el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque en la eternidad no existe el tiempo. Y es por eso que pueden pasar 2, 3 horas. Y de repente cuando menos se da cuenta, oh caray, ya pasaron 3 horas. Ya es hora de irnos. Lo mismo pasó con Moisés en la presencia de Dios. Estuvo 40 días. Simple y sencillamente porque estaba en la presencia del Eterno. Cuando nosotros no estamos en esa presencia, no andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Cuando andamos en la carne, lo único que contamos es el tiempo. Cuando estamos en el Espíritu, no contamos el tiempo, porque saben que el tiempo no importa. Porque en lo eterno el tiempo no existe. Ahora, comparemos Pentecostés del tiempo de los judíos, del tiempo del Éxodo, ¿sí? del pueblo hebreo, a Pentecostés en el día que el Espíritu Santo descendió sobre aquellos creyentes en Jerusalén. ¿Qué sucede en Pentecostés o qué sucede en Pentecostés del Viejo Testamento, del Éxodo? Fíjense cómo Dios restaura todas las cosas. Fíjense cómo aquellos que me han escuchado enseñar antes, quizás se recuerden que yo siempre he dicho que lo que sucede en el Antiguo Testamento son sombras de aquello que estaba por venir en el Nuevo Testamento. Si la vida de José era una sombra como de la vida de Jesús, fue vendido por sus hermanos, Jesús fue vendido por uno de sus hermanos, que eran sus discípulos, ¿sí? La vida de José fue en similitud con la vida de Jesús, ¿sí? Y si nosotros tomamos otros ejemplos de otros personajes bíblicos del Antiguo Testamento y podemos ver cómo se compara con lo que el Señor Jesús tuvo que pasar, podemos tomar un chorro de paralelos, ¿sí? Muchos paralelos. Sin embargo, hay un paralelo aquí que sucede en Pentecostés que está muy interesante, ¿ok? ¿Están conmigo? Amén. Ok. Éxodo y Hechos. Moisés estaba sobre el monte Sinaí, el pueblo de Dios estaba sobre el monte Sinaí. Los creyentes en Hechos estaban sobre el monte Sión. Éxodo, el pueblo de Dios ve un fuego manifestarse sobre el monte Sinaí, en la presencia de Dios, ¿sí? Ven fuego. Hechos, los creyentes, la iglesia, ven lenguas de fuego descender sobre ellos. La presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. Éxodo, hay 3,000 muertes.
3,000 hombres mueren por causa de ese becerro fundido en el Sinaí. Hechos 3,000 se añaden a la iglesia en la manifestación del Espíritu Santo en ese lugar. ¿Se fijan el paralelo? Donde está la presencia de Dios suceden cosas predecibles que ya están escritas en la palabra. Amén. Queremos que la presencia de Dios se manifieste, pues tengamos idea de cuándo es cuando la presencia de Dios se manifiesta. ¿Saben qué? Porque el pueblo de Dios, hermanos, la mayoría no saben cuándo se manifiesta la presencia de Dios, porque están tan envueltos en las tradiciones, en las costumbres, que no saben cuándo se está manifestando la presencia de Dios. Y eso es lo que sucedió cuando se manifestó el Señor, y eso es lo que sucede cuando se manifiesta el Señor hoy en día, tanto en el Éxodo, en el Hechos, como hoy en día. Cuando se manifiesta el Señor suceden 4 tipos de cosas, o 4 tipos de personas están presentes durante la manifestación del Señor. Están aquellos que están maravillados, que están, wow, gloria a Dios, esta es la presencia de Dios, gloria a Dios. Están aquellos que están dudando, que están, ¿será? No sé, ¿será? No sé. Y están otros que dicen, que se están preguntando, ¿qué está sucediendo? Explíquenme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? Quieren respuestas. Y el 4 tipo de personas que están cuando se manifiesta la presencia de Dios es gente que se está burlando. ¿Vieran cuántas veces he escuchado testimonios de personas que recién vienen a la iglesia y ven a la gente danzar, y inmediatamente la primera reacción que muchos de ellos tienen es burlarse? Están locos estos, ¿qué les pasa? Hey, estás ante la presencia de Dios y estás danzando. ¿Qué es más ridículo, estar ante la presencia de Satanás y estar bailando? Porque eso es lo que sucede. Si no estás ante la presencia de Dios danzando, vas a estar ante la presencia de otra persona. Pero sin embargo, esto es lo que sucede. Otros se burlan. Cuando sucedió la manifestación en Pentecostés en Jerusalén con los creyentes, hubo quienes se burlaron. Dijo, están borrachos estos, están locos. Yo siempre, hermanos, siempre me he preguntado, ¿por qué siempre quieren, hermanos? Fíjense, tengo mucho tiempo en la iglesia. Sí, mis papás, como saben, son pastores y han sido pastores por largo tiempo. Y yo siempre me he preguntado, y a veces decía, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? De alguna manera buscan al Señor. Pero siempre me he preguntado, ¿por qué siempre tienen que ir y pedirle al pastor que ore por ellos? Utilizan al pastor como si fuera una aspirina siempre. Pastor, ore por mí por esto. Pastor, ore por mí por el otro. Pastor, ore por mí por esto. Estamos como el pueblo de Israel diciéndole, Moisés, allá arriba, dile que si me da esto, porque Moisés está diciendo, ¿por qué no subes tú y se lo pides? ¿Qué está pasando? ¿Acaso tú no tienes la intimidad con Dios como para ir ante Dios personalmente? Como lo dice Él, métete en tu aposento y ahí tú solo con Dios, pídele lo que necesitas. La palabra de Dios dice, donde 2 o 3 reunidos en su nombre estén, ahí voy a estar yo. Pues ¿sabes qué? Si tú estás ahí y la presencia de Jesucristo está ahí contigo y la presencia del Espíritu Santo está ahí contigo, ya son 3, hermanos. Así es que ahí se manifiesta la presencia de Dios. Amén. Pero sin embargo, estamos como el pueblo de los judíos, este pueblo hebreo, y estamos en temor de acercarnos a Dios. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos está apartando de Él. El pecado es el que te aparta del Señor. Adán, ¿qué fue lo que hizo Adán? Primeramente nos dice la palabra que Adán estaba ante la presencia de Dios. Adán era perfecto, estaba ante la presencia del Señor, libremente podía bajar con Adán, y Adán podía caminar con Él y hablar con Él, tener una comunión con Él. ¿Por qué? Porque los ojos de Adán estaban puestos solamente en Él. Adán estaba en un estado de vida espiritual completa. Él no estaba viviendo una vida carnal, él no conocía el bien y el mal, porque no había comido de ese fruto. Entonces lo único que comía Adán era el fruto del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida le daba un conocimiento espiritual en el cual él podía ir ante la presencia de Dios y verlo y tener un enfoque espiritual que nada más era el enfoque en Él, en Dios, en mi Padre,
Ese es mi único enfoque. No veo yo a mí mismo, yo estoy viéndolo a Él. Por lo tanto, como yo nada más lo veo a Él, yo no veo mi desnudez. Adán no veía su desnudez porque su mirada estaba puesta en el Señor. Muchos estudiosos dicen, hasta una teoría dicen que Adán, lo que pasaba era que Adán estaba tan lleno de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque era un ser perfecto, que por causa de la gloria de Dios él brillaba de esa luz que estaba en él. Y por causa de esa luz que Adán ni siquiera le pasaba por aquí ni cuenta se daba de que él estaba desnudo, porque la luz cubría esa desnudez. Sin embargo, dicen los estudiosos que una vez que Adán come de ese árbol del fruto del bien y el mal, y conoce el bien y el mal, conoce la carne, Adán, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios se apartó de Adán, y eso ocasionó que la luz se le fuera y que Adán viera. Y ahora sí, mi enfoque, mi conocimiento carnal me estorba en mi relación con Dios, porque ¿saben qué? Pasé de estar mirando a Dios a estarme mirando a mí mismo. Y entonces se dio cuenta Adán y dice: estoy desnudo, me voy a esconder. Y eso es lo que hace el pueblo de Dios hoy en día, se esconde de la presencia de Dios. Por causa del pecado nos apartamos, en lugar de acercarnos más al Señor nos alejamos. Y lo único que estamos haciendo es depender del pastor, depender del anciano, depender de aquel que ore por nosotros. Hermano, ora por mí. ¿Sabes qué? Tú tienes que ir a la presencia de Dios y orarle y pedirle al Señor que se manifieste, que te toque, que te llene, que te perdone, que te limpie. Porque si no, tú vas a pasar a ser un pueblo que perece en el desierto. Amén. ¿Por qué entonces, hermanos? Ya voy a terminar, se me acaba el tiempo. ¿Por qué entonces, hermanos, nos escondemos de la presencia de Dios? Por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres. Hay mucha tradición en nuestras vidas, hermano. Fíjese, si con algo el Señor Jesucristo, siempre el obstáculo principal del Señor Jesucristo durante su ministerio era las tradiciones. Eso era lo que el Señor Jesús constantemente tenía que estar derribando: tradiciones, costumbres, barreras mentales de los hombres que se crearon durante generaciones. A Dios no se le debe alabar así. A Dios en reverencia. A Dios no se le debe cantar fuerte. A Dios tenemos que hacerlo con voz bajita, porque la presencia de Dios es una presencia que tenemos que tener reverencia. Pero si leyéramos nuestras Biblias, podemos ver que el Salmo 47 dice: pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz ¿de qué? De júbilo. Eso no es cantar así bajito, eso es cantar fuerte, eso es alabar al Señor con todas tus fuerzas. Muchos otros dicen: no levantes las manos porque hay desorden cuando danzas y levantas las manos. ¿Saben que la palabra de Dios dice lo mismo? Que la alabes con danza, con son de pandero, con címbalo, con todos los instrumentos que existían en aquel tiempo. Muchas otras personas tienen, por causa de la tradición, decir que a Dios no le gusta cierto tipo de música, cuando la palabra de Dios no dice nada sobre eso. ¿Por qué entonces creen que a Dios no le gusta cierto tipo de música? Por tradición, porque alguien les dijo eso, o por simple y sencillamente por gusto personal, lo convierten en una tradición diciendo: Dios no le gusta eso, esa música no es de Dios. Pamplinas. El Señor quiere que la alabes con todo lo que tienes, y no hay nada en específico que diga la música debe ser de cierta manera. ¿Sabes qué? Alábale a Dios, pero alábale de la manera que tú sepas alabar, porque así fuiste de donde creciste, esa es la cultura en la que creciste. Alábale, porque ahí es donde Dios te puso. Las tradiciones, hermanos, el Señor Jesús se enfrentó contra ellas vez tras vez, tras vez, tras vez. La religión se convierte en una tradición. La mujer aquella adúltera que se presenta, samaritana, así que se presenta ante el Señor Jesús en ese pozo de Jacob, le dice: fíjense lo que hace, religión. No, aquí mis padres siempre han adorado al Señor desde muchas generaciones atrás, y los judíos adoran en Jerusalén. Y el Señor Jesús está diciendo: mujer, estás
estás aventándome religiosidad cuando te deberías estar preocupando de ponerte a cuentas con el Señor, porque ¿sabes qué?